Déjeme hacerle una pregunta muy rápida. ¿Cuántas reuniones tuvo usted la semana pasada? Y no me refiero a aquellas reuniones que usted organizó, me refiero a todas, las presenciales, las virtuales, las improvisadas, las de seguimiento, las de alineamiento, no sé, las de 15 minutos que terminan durando una hora, el que entra a la oficina y te dice, te robo 3 minutos ahorita que no estás haciendo nada. Y ahora una segunda pregunta. ¿Cuánto tiempo le quedó para realmente hacer su trabajo? No para hablar del trabajo, no para revisar pendientes o ponerse a contestar correos. No, me refiero a trabajar de verdad. ¿Cuánto tiempo le quedó para pensar, para analizar, para escribir, para diseñar una estrategia, resolver un problema? Y le hago estas preguntas porque recientemente el Financial Times publicó un artículo bastante llamativo y el título decía algo así como los empleados están programando reuniones falsas para poder trabajar. Sí, reuniones falsas, bloques en el calendario, en el Outlook que aparentan ser una reunión importante, pero que en realidad sirven para que nadie más vea ahí el espacio disponible y agende otra videollamada. Y por fin puedan concentrarse durante 1 o 2 horas. Algunas personas, dice este artículo, incluso utilizan nombres bastante creativos como revisión de pipeline, sinergias transversales o planeación estratégica. Cualquier cosa que suene suficientemente aburrida y compleja como para que nadie quiera invadir ese espacio. Y aunque parezca una historia curiosa, creo que esto revela un problema mucho más profundo. A ver, durante años hemos hablado de la productividad. Compramos mejores computadoras, adoptamos recientemente la inteligencia artificial e incluso automatizamos procesos, respondemos mensajes desde cualquier lugar. Antes era el BlackBerry, ahora con el iPhone o cualquier teléfono inteligente. Y sin embargo, cada vez parece más difícil encontrar una hora seguida para pensar y para que no te estén interrumpiendo. De hecho, el propio artículo cita investigaciones que muestran que muchas organizaciones han terminado, no sé si perdidas o atrapadas en una especie de cultura de la ocupación permanente. Es decir, estar ocupado se convirtió en una señal de estatus, de estarte paseando por ahí como si estuvieras agobiado. Tener la agenda llena parece demostrar que uno es importante para la organización, pero una agenda llena no necesariamente significa que se esté generando valor. ¿Qué representa esto de traer una agenda llena y estar caminando y acomodando cosas y hasta sobándose el cabello? Y a ver, hay una frase que me llamó particularmente la atención de este artículo y los investigadores distinguen dos formas de atención de las personas. Una es la atención para ejecutar tareas y la otra es la atención que permite detenerse, ampliar la perspectiva y conectar ideas, algo similar a lo que dice Daniel Kahneman. Y esta segunda forma de pensar es precisamente la que suele desaparecer cuando vivimos saltando de reunión en reunión. Y actualmente estamos diseñando organizaciones para que las personas trabajen o para que estén todo el tiempo coordinando constantemente el trabajo de los demás. Porque, a ver, si un colaborador necesita inventar una reunión inexistente para poder concentrarse y hasta bloquear el Outlook, probablemente el problema no sea ese colaborador. Probablemente el problema sea la forma en la que estamos organizando el trabajo. Porque las mejores ideas rara vez aparecen durante la reunión número 12, número 13, número 14 del día. Normalmente las mejores ideas aparecen cuando por fin alguien tiene tiempo para trabajar. Think Talent presenta
People Trends The Human Leader con Rogelio Segovia. Te damos la bienvenida a este espacio en el cual analizaremos los aspectos más relevantes del mundo empresarial, del talento y las tendencias del mercado, así como el impacto que tienen en el presente y futuro de las personas. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a People Trends, un espacio que explora los aspectos más relevantes del talento y del trabajo. Hoy es martes 4 de agosto y este es nuestro episodio número 136. Y recuerde que ahora puede encontrar People Trends, ya sea en audio o en video. Yo soy Rogelio Segovia. Gracias por estar aquí. Situación de negocios actual. En México, Kia anunció una inversión de $649 millones para comenzar a fabricar vehículos completamente eléctricos, y esto lo llevará a cabo en su planta de pesquería en el estado de Nuevo León. Y le cuento que a partir de este 4 de agosto, la empresa comenzará a producir en México el vehículo llamado EV3, un modelo que hasta ahora se fabricaba exclusivamente en Corea del Sur. La inversión será utilizada para adaptar las líneas de producción que ya existen en pesquería y poder incorporar tecnología relacionada con vehículos eléctricos y baterías. Una parte importante de la producción de este nuevo vehículo estará destinada al mercado mexicano, aunque la planta conserva naturalmente su capacidad exportadora para llevar a otros mercados este vehículo eléctrico. Y la verdad es que la noticia es relevante por dos razones. La primera es que coloca nuevamente a Nuevo León en el centro de la transformación de la industria automotriz. En estos momentos complejos esto es importante porque no estamos hablando solamente de fabricar vehículos de combustión, sino ya estamos hablando de llevarlo más allá e incorporar tecnología, proveedores y capacidades que estén relacionadas con la movilidad eléctrica, la famosa electromovilidad. La segunda es el momento en el que esto ocurre, porque ya lo hemos platicado aquí en este espacio. Mientras algunas armadoras están trasladando producción hacia Estados Unidos, como lo fue Toyota y su pick-up, ante la presión política y comercial del gobierno de aquel país, Kia está haciendo el movimiento contrario. Traerá a México la producción de un vehículo que actualmente fabrica exclusivamente en Corea del Sur. Y esto no significa, desde luego, que la incertidumbre política y económica haya desaparecido. Las reglas de contenido regional del Tratado de Libre Comercio y la próxima revisión de este tratado continúan siendo un riesgo para nuestro país, para México, pero sí muestra que para algunas empresas México conserva aún ventajas competitivas que todavía justifican nuevas inversiones, es decir, este tipo de inversiones. Y en Estados Unidos, la principal historia empresarial de esta semana está en Visa, sí, la compañía de tarjetas. La compañía anunció que eliminará aproximadamente 2.600 puestos de trabajo, equivalentes al 7% de su plantilla mundial. Los recortes estarán concentrados principalmente en áreas de tecnología y en áreas de producto. Según la empresa en un comunicado, cuando anunció todos estos recortes, el objetivo es simplificar su operación, mejorar eficiencia y liberar recursos para invertir en negocios con mayor potencial de crecimiento. Y aquí aparece la parte interesante de todo este comunicado y este movimiento. Visa no es una empresa en crisis, todo lo contrario, tampoco enfrenta, al menos por ahora, un problema serio de su rentabilidad, que es muy alta. Su modelo de negocio incluso continúa siendo uno de los más sólidos del mundo. La empresa Visa obtiene ingresos por el volumen de transacciones que pasan por su red. Y esto es bien relevante porque no asume directamente el riesgo de que los consumidores paguen o no paguen sus tarjetas. Es decir, no está recortando personal porque su negocio se esté desmoronando, nada más alejado de la realidad. Lo está haciendo
porque considera que puede operar de una manera distinta. Incluso en todos estos comunicados, el propio director general Ryan McClerney explicó que la inteligencia artificial está acelerando este cambio que está experimentando Visa. La tecnología ya permite reducir tareas repetitivas, agilizar el desarrollo de productos y reorganizar funciones que anteriormente requerían más personas, algo que casi todas las semanas estamos platicando en este espacio. Y Visa en todo esto está aclarando que la inteligencia artificial no es la única explicación detrás de los despidos, pero sería difícil ignorar la relación. Este recorte también está llegando a algunas de las organizaciones mejor administradas y más rentables del mundo, como en este caso lo es Visa. Economía. En México, la noticia económica más importante de la semana fue el crecimiento del Producto Interno Bruto, el PIB, durante el segundo trimestre de este 2026. Y le cuento que el INEGI estimó que la economía mexicana creció 1.5% entre abril y junio en comparación con los primeros 3 meses del año. Este es un dato claramente positivo en todo este vaivén de noticias complejas, especialmente porque durante el primer trimestre la economía se había contraído 0.6%, algo que estuvimos aquí analizando en su momento. Las actividades primarias crecieron 3.3%, las actividades industriales 1.6% y los servicios 1.5%. A tasa anual, y esto es relevante, la economía creció 2.1%. El gobierno mantiene una expectativa de crecimiento de nuestro país para este 2026 de entre 1.8 y 2.8% para lo que resta del año. Para alcanzar incluso la parte baja de este rango, la actividad tendría que mantener un ritmo razonablemente fuerte durante el segundo semestre. Iremos viendo. En Estados Unidos también se publicó esta semana el dato del Producto Interno Bruto. Y le cuento de este dato de aquel país, la economía estadounidense creció a una tasa anualizada de 1.5% durante el segundo trimestre. Aquí el problema es que esto está por debajo del 2.1% registrado en los primeros 3 meses del año de este 2026. Y aquí conviene hacer una precisión relevante si estamos haciendo la comparativa de Producto Interno Bruto. Estados Unidos presenta el crecimiento trimestral de manera anualizada. Esto significa que calcula cuánto crecería la economía si el ritmo de este trimestre se mantuviera durante todo un año, medido simplemente contra el trimestre anterior. Pero si hiciéramos la comparativa, el crecimiento fue cercano al 0.4%, metodologías distintas en México y en Estados Unidos. Pero regresando a Estados Unidos, no estamos hablando de una economía en recesión, ni mucho menos, pero sí de una economía que parece que está perdiendo velocidad. Y un día antes de conocerse este dato del Producto Interno Bruto de Estados Unidos, la Reserva Federal, la Fed, decidió mantener su tasa de interés en un rango de entre 3.50 y 3.75%. La decisión fue aprobada por 9 votos contra 3. Los 3 integrantes que votaron en contra preferían aumentar la tasa en 1/4 de punto porcentual. Y esto es particularmente importante y relevante en temas económicos de Estados Unidos porque muestra una Reserva Federal más dividida que en fechas anteriores. Hace algunos meses la discusión giraba alrededor de cuándo podrían comenzar nuevos recortes de la tasa de referencia. Ahora, una parte del Banco Central considera que la inflación continúa siendo suficientemente persistente como para volver a aumentar las tasas. Una discusión bastante relevante, pero bueno, y cierro brevemente con una nota de Europa y le cuento que la economía de la eurozona creció 0.4% durante el segundo trimestre. Esto después de haberse mantenido prácticamente estancada en los primeros 3 meses del
2026. Este resultado fue mejor de lo que esperaban analistas, pero estuvo apoyado sobre todo por tema de consumo, de gasto público, pero también de inversiones relacionadas con la inteligencia artificial. Sin embargo, Europa continúa enfrentando costos elevados de energía, menor dinamismo industrial, pero también está enfrentando una inflación que dificulta reducir las tasas. Talento. Ginny Dorado nos invita a revisar una herramienta de la que se habla mucho en las empresas, en las organizaciones, pero que no siempre se utiliza correctamente. Me refiero al coaching. ¿Cuándo realmente puede transformar el coaching el desempeño de una persona? ¿Y cuándo simplemente no es la herramienta adecuada para un colaborador? Escuchamos a Ginny. Hola, un gusto coincidir de nuevo en este espacio para hablar desde la experiencia en liderazgo, talento y cultura, haciendo cable a tierra con el negocio. En las últimas días y semanas me ha tocado iniciar varios procesos de coaching y me han hecho la siguiente pregunta. ¿Crees que deberíamos de asignarle un coach a este colaborador? Y lo primero que yo siempre les pregunto es, ¿por qué quieres asignarle un coach? Y típicamente encontré dos escenarios completamente distintos. En uno, querían asignar un coach a un colaborador que tenía un enorme potencial y estaban preparándolo para asumir una posición de mayor responsabilidad. En el otro, el colaborador llevaba meses con bajo desempeño y la organización veía el coaching como este último intento antes de tomar una decisión, es decir, un ultimátum. Y ahí, en esta segunda opción, mi respuesta fue muy diferente. Les dije, recuerda que el coaching no es un salvavidas de último momento. Es una herramienta que ayuda de manera estratégica al desarrollo del colaborador. La e-Coaching Federation define el coaching como un proceso que ayuda a las personas a desarrollar su potencial y mejorar su desempeño para alcanzar objetivos futuros. Es decir, nos ayuda a ver dónde está la persona y hacia dónde lo vemos, no cómo le fue y cómo pudiera mejorar. Además, si recordamos el modelo 70-20-10 que vimos en el último proceso, el coaching forma parte de este 20% de aprendizaje que ocurre a través de otras personas. Por eso normalmente recomiendo que el proceso de coaching, cuando queremos acelerar el crecimiento de un líder, cae perfecto. Es decir, voy a poner algunos ejemplos. Cuando una persona está preparándose para asumir una nueva responsabilidad o dirección, cuando necesita fortalecer competencias de liderazgo, de influencia o de gestión, o cuando forma parte del talento clave o de un plan de sucesión, o cuando ocupa una posición crítica y requerimos que la persona sea adecuada al puesto. En ese caso, el coaching tiene un enorme impacto porque ayuda al líder a reflexionar, a ampliar su perspectiva y a prepararse para un siguiente nivel o para seguir manteniendo su desempeño. Pero también hay situaciones en donde no lo recomiendo. ¿Cuáles son? No lo recomiendo como ultimátum para un colaborador con bajo desempeño. Pues porque aquí el mensaje que recibe es muy distinto. En lugar de vivir el coaching como una oportunidad de crecimiento, lo persigue como una advertencia. Y lo peor del caso es que eso quema el proceso y habrá otras personas que lo lean igual. Tampoco lo recomiendo cuando el jefe quiere evitar una conversación difícil. Es decir, quiere tener menos conflicto. O he visto también en organizaciones que asignan un coach porque el líder no quiere dar retroalimentación, prefiere que lo dé un tercero, ¿sí? La retroalimentación, el seguimiento y la gestión del desempeño, recuerda que son responsabilidades del jefe. No compres tener un proceso de coaching para sustituir esta responsabilidad. El coach no puede sustituir al jefe. De hecho, uno de los errores más comunes es pensar que el coach trabajará solo. Y recuerda que el coach tiene que trabajar de la mano con el jefe, en donde deben de determinar el alcance del coaching y cómo el jefe debe de dar seguimiento a lo que el coach trabaje. Es decir, definir objetivos de para qué queremos el coaching. Obviamente, algo que es importante es que el jefe debe estar totalmente involucrado en este proceso. Ahora, algo que sí crítico es que lo que se ve en el coaching, el jefe lo debe de reforzar en el proceso de retroalimentación. Recuerda que el coaching es un proceso que ayuda a que la persona vaya desarrollando. Si tuviera que resumir cuándo vale la pena invertir en un proceso de coaching, diría lo siguiente. Cuando queremos preparar a alguien para el futuro, cuando estamos intentando corregir que tenga mejor gestión, mejor capacidad para poder asumir responsabilidades
Y con esto quiero dejarte 3 reflexiones. Una, ¿en tu organización el coaching se percibe como un premio o como un castigo? ¿Los líderes siguen asumiendo su responsabilidad de desarrollar a sus equipos o lo están delegando al coach? Y la más importante, ¿estás utilizando el coaching para desarrollar potencial o para resolver problemas de desempeño que deberían de atenderse en otros procesos del ciclo de talento? Recuerda que el mejor coaching no es el que sustituye al jefe, es el que en conjunto hacen una mancuerna. Nos vemos hasta la próxima. Cultura. Y ahora Isca González nos habla de una historia que generó un intenso debate en Silicon Valley y llegó hasta las portadas del New York Times. Una startup de inteligencia artificial ofreció entrevistas de trabajo, ojo, a quienes aceptaran tatuarse durante un evento de networking. Impresionante, escuchemos a Isca. ¿Te harías un tatuaje para conseguir una entrevista de trabajo? Ojo, no el empleo, solo la entrevista. La semana pasada, Jordan Sietz, que es cofundador de una startup que se llama Lemon Lime, tuvo que publicar en LinkedIn una disculpa porque en un evento que tuvo la empresa, contrataron un tatuador. Si tú estás familiarizado con estas startups y esta, vamos a decir, nueva cultura de empresas que no son tan conservadoras, pues es muy normal que a veces contraten gente que haga tatuajes, que traigan un DJ, que hagan cosas diferentes. Bueno, en esa fiesta trajeron un tatuador y al CEO se le ocurrió decir que quienes se hicieran un tatuaje ahí en la fiesta les iba a ofrecer una entrevista de trabajo para algunos de los puestos que tiene la organización. Después de eso lo compartió y dijo, miren, 7 personas se hicieron un tatuaje en nuestra fiesta para conseguir una entrevista de trabajo. Lógicamente el internet explotó, Reddit, todas las redes sociales, las páginas donde publicaron ese evento, o sea, invitaron a gente, imagínense, colaboradores, gente que era fuera de la empresa, y sucede esto, bueno, el internet estalló, la gente se fue encima de él, pero le reconozco que publicó en LinkedIn su disculpa, y en la disculpa dijo, no pensé que esto iba a suceder, tal cual, me equivoqué, me dejé llevar y estuve equivocado, dijo. Lo que pensé que iba a ser una forma diferente de involucrar a la gente y recordar o tener una forma memorable de haber encontrado una entrevista de trabajo, se convirtió en algo que se salió de control. La reflexión hoy, amigos, es que la empresa, cualquier empresa, puede tener procesos de selección, puede estar creciendo, puede tener un muy básico proceso de reclutamiento, pero son los líderes de la organización quienes a veces toman decisiones que se salen de esos procesos, que piden excepciones, que se les ocurren ideas grandiosas. Y lo más importante es, ¿por qué nadie de su equipo o de la empresa en ese momento le dijo, oye, piensa 2 veces lo que estás haciendo? Porque todo lo que sucede en la organización ya no es solo al interior. Hoy con las redes sociales y con la misma cultura de la empresa, además de que esto salga y genere un impacto en la publicidad y en las relaciones públicas de la organización, es un impacto también social. Entonces la pregunta aquí también sería, ¿lo hizo para atraer atención a la organización o de verdad pensó que era algo súper cool? ¿Por qué nadie lo detuvo? Muy interesante, amigos. ¿Quién se atreve a decirle al jefe que lo que está haciendo no está bien? Me va a encantar saber qué opinan de esta situación. Que no se nos escape. El día de hoy, Yeshua Gómez nos explica un criterio de la Suprema Corte que puede tener implicaciones para muchas familias. No es un criterio reciente, pero que sí nuevamente está en las conversaciones. Puede terminar la obligación de dar alimentos cuando un hijo ya es mayor de edad, concluyó una carrera y obtuvo un título profesional. Esta semana me llegó por WhatsApp una historia bien interesante de la cual salió una tesis que, no obstante que es del 2003, me parece pues interesante traerlo a la mesa y ponerlo a discusión a ver qué opinan ustedes. Imagínense esta escena. Una joven pasa 5 años estudiando Derecho, presenta exámenes, hace prácticas, se desvela preparando trabajo y finalmente, después de tanto esfuerzo, obtiene su título profesional. Decide que quiere seguir preparándose y empieza una maestría. Pero mientras ella planea su siguiente paso académico, su papá acude a los tribunales laborales para pedir que hasta ese momento, hasta ahí,
terminaba su obligación de pagar alimentos. La discusión llegó, como les decía, y escaló hasta el tribunal colegiado. Y la pregunta parecía sencilla, pero escondía un debate muchísimo más profundo. Un padre debe seguir manteniendo a un hijo mayor de edad que ya terminó una carrera profesional, aunque todavía no tenga trabajo y continúe estudiando, en este caso la maestría. La respuesta del tribunal fue bastante contundente. En esta tesis publicada en el Seminario Judicial de la Federación se determinó que cuando una persona ya alcanzó la mayoría de edad, concluyó una carrera universitaria y obtuvo un título profesional, la obligación de proporcionar alimentos puede cesar. El hecho de cursar una maestría o no haber encontrado empleo no prolonga por sí mismo esa obligación. El razonamiento es bastante claro. Los alimentos existen para garantizar que una persona pueda desarrollarse hasta ser capaz de sostenerse por sí misma. Una vez alcanzada esta capacidad, el derecho considera que comienza una nueva etapa de autonomía. Para el caso, deja una reflexión que sigue vigente más de 20 años después. En un país donde miles de personas terminan una licenciatura y tardan meses o inclusive años en encontrar un empleo acorde a su preparación, la pregunta no es únicamente jurídica, sino social. ¿Debería el derecho asumir que un título profesional equivale a dependencia económica? ¿O bien la realidad del mercado laboral exige replantear cómo entendemos la transición entre la formación académica y la vida profesional? También, ¿el hecho de tener un título profesional te garantiza tener un trabajo o tú pudieses acceder a un trabajo sin tener título profesional? Bueno, los datos ayudan a dimensionar este reto. Fíjense, en México existen 9.4 millones de profesionistas ocupados, pero distintos estudios de la OCDE muestran que casi 1 de cada 2 egresados universitarios trabaja en un empleo que no requiere estudios superiores o que no está vinculado con la carrera que estudió. Fíjense qué interesante. Es decir, obtener un título sigue siendo una enorme puerta de oportunidades, pero ya no representa por sí solo una garantía de inserción laboral. Quizá esa es la verdadera enseñanza de esta tesis. El derecho puede fijar el momento en que una persona adquiere la capacidad para sostenerse por sí misma. Sin embargo, corresponde al mercado laboral e inclusive a la sociedad y también a la propia persona crear las condiciones para que esa capacidad pueda convertirse en una oportunidad real. ¿Ustedes qué opinan? Los leo y nos escuchamos la próxima semana. Y finalmente, Mauricio Luna nos habla del programa 24 herramientas de Think Talent. ¿Qué pensarías si te dijera que cerca del 40% de las habilidades que hoy necesita tu empresa van a cambiar antes de que termine esta década? Ese dato yo no me lo inventé. Viene del reporte del futuro del trabajo que nos dio el Foro Económico Mundial en 2025. Además, se estima que alrededor del 60% de los colaboradores van a necesitar desarrollar nuevas habilidades en los próximos años. Y mientras muchas organizaciones se preguntan cómo le vamos a hacer para preparar a la gente para ese futuro, yo creo que hay una pregunta todavía más importante. Y eso es, ¿está preparado el propio responsable de capacitación para ese futuro? Porque el mundo ya cambió. Y el perfil de los profesionales de capacitación tendría que cambiar con él. Hace algunos años, podíamos decir que un buen especialista de incapacitación era quien diseñaba cursos, coordinaba programas, armaba el calendario anual y demás cosas, ¿no? Hoy eso ya no es suficiente, se queda corto. O sea, simplemente pensemos en un ejemplo muy típico. Llega el director de negocio a RH y dice, oigan, tenemos un problema. Las ventas están cayendo, necesitamos capacitar a los supervisores. Hace algunos años la respuesta natural hubiera sido, claro, ¿para cuándo queremos el curso? ¿Cuánta gente, verdad? Hoy esa respuesta ya no alcanza. El reto de capacitación y desarrollo ya no es únicamente organizar la capacitación, los cursos. La pregunta es si sabemos ayudar a resolver un problema de negocio para la empresa. Y para eso necesitamos un perfil muy distinto. Necesitamos profesionales que sean capaces de verdaderamente ser aliados de negocio, entender datos, manejar los procesos de cambio, acompañar a los líderes, manejar la inteligencia artificial, conectar los procesos de talento y contar con una caja de herramientas mucho más amplia para responder a esos retos, que son cada vez más complejos. En otras palabras, la pregunta ya no es únicamente en qué vamos a capacitar a la gente. La pregunta es qué necesitamos aprender los del área de capacitación para seguir siendo relevantes para el negocio. Porque el futuro
ya no depende solamente de impartir cursos, depende de cómo hacemos para generar mayor impacto. Y eso implica, como te decía, tener una mayor caja de herramientas y criterio para saber usarlo. Sobre todo porque no decimos que los cursos no sirvan, definitivamente van a servir toda la vida y van a ser una gran respuesta cuando ese es el diagnóstico, ¿verdad? Ahora podemos ver que no siempre es un curso simple. A veces son temas de coaching, de mentoring, comunidades de aprendizaje, tener conversaciones con los líderes, manejar el cambio o cualquier otra intervención que realmente ayude al negocio a obtener mejores resultados. Por eso, en Think Talent diseñamos el programa de las 24 herramientas de capacitación y desarrollo, porque estamos convencidos de que el profesional de desarrollo necesita evolucionar al mismo ritmo que está evolucionando el negocio, y porque al final el verdadero diferenciador ya no va a ser quien imparte los cursos más bonitos, será quien sea capaz de verdaderamente impactar el desempeño de las personas para mejorar los resultados del negocio. Por todo lo anterior, te quiero invitar a nuestra próxima edición de este programa Sello de Think Talent, donde vamos a aprender acerca de cuáles son esas 24 herramientas clave que todo profesional de capacitación y desarrollo debe conocer para generar un verdadero impacto en el negocio. Te espero allá. Y así cerramos el episodio número 136 de People Trends. Gracias por acompañarnos este martes 4 de agosto. Por favor, recuerde seguirnos en YouTube, Spotify, Apple Podcast, Amazon Music o su plataforma favorita. Y también recuerde activar la campana para recibir notificaciones de los nuevos episodios y que usted no se pierda ninguno. Soy Rogelio Segovia, me encuentra en X como @Rogelio Segovia y también puede encontrarme en mis columnas del newsletter de Human Leader de manera semanal y del periódico El Norte de Grupo Reforma de manera quincenal. Soy Rogelio Segovia, nuevamente, gracias por estar aquí.